Soy Elena, tengo 38 años y vivo sola en un apartamento moderno en el centro de Madrid, con vistas al perfil urbano de la ciudad. Es una vista que me gané a pulso tras años de trabajo disciplinado en el sector financiero. Mi vida es estructurada, tranquila y predecible, un contraste absoluto con el caos cálido y las emociones desbordadas de mi familia, a quienes siempre he apoyado desde una distancia prudente. Durante años creí ser la benefactora silenciosa, el pilar fiable en el que podían apoyarse sin darme cuenta de que, a sus ojos, no era un pilar en absoluto, sino un escalón que sentían que tenían derecho a usar. Esta es la historia de cómo una cruel broma en una fiesta de cumpleaños familiar sacó a la luz un desprecio silencioso de toda una vida, y cómo utilicé las mismas herramientas de mi profesión para enseñarles una lección sobre el valor, el respeto y el verdadero coste de la familia. Mi relación con el dinero siempre ha sido diferente a la de mi familia. Ellos lo ven como algo para gastar, disfrutar y preocuparse después. Yo lo veo como una herramienta, un medio para crear seguridad, estabilidad y, lo más importante, libertad. Como analista financiera senior, toda mi carrera se basa en pronosticar riesgos y construir estructuras robustas para resistirlos. Apliqué los mismos principios a mi familia. Cuando mi hermana, Isabel, decidió dedicarse a ser diseñadora gráfica freelance, supe que sus ingresos serían esporádicos. Aunque admiraba su pasión artística, la pasión no paga la hipoteca ni los brackets. Así que discretamente me convertí en su red de seguridad. Empezó poco a poco cubriendo una reparación del coche que no podía permitirse, pagando una visita de emergencia al dentista para su hijo Ethan. A lo largo de los años, fue creciendo. Firmé como avalista en el préstamo de su casa porque su historial crediticio no era lo suficientemente sólido. Pagué las tasas del colegio privado de Ethan cuando el trabajo freelance de Isabel se redujo durante unos meses. Cada vez Isabel me daba las gracias con un torrente de mensajes sinceros, llamándome su ángel guardián y la mejor hermana del mundo. Nunca le pedí el dinero de vuelta. Simplemente lo categoricé en mi mente como una inversión familiar a largo plazo. La mayor inversión, sin embargo, fue el futuro de Ethan. Ethan es un chico inteligente y, desde que era pequeño, hablaba de querer ser ingeniero. Veía su potencial, y también la presión financiera constante bajo la que vivía mi hermana. Ella y su marido se habían divorciado hacía años, y la pensión alimenticia de su hijo era, en el mejor de los casos, inconsistente. Un programa de ingeniería de primer nivel estaba fuera de su alcance económico. Así que cuando Ethan tenía 10 años, abrí una cuenta de inversión a su nombre con custodia. Yo era la custodio, la única gestora de los fondos hasta que cumpliera 21 años. Durante 7 años contribuí diligentemente con una parte de mi bonificación anual a esa cuenta. Gestioné la cartera, realizando inversiones estratégicas para asegurar que creciera a un ritmo constante. Era mi proyecto secreto, un regalo que sabía que cambiaría la trayectoria de su vida. Imaginaba el día en que se lo contaría a él y a Isabel, quizás en su graduación de secundaria, y vería sus caras de sorpresa y gratitud. La cuenta era más que dinero. Era mi forma de mostrar mi amor. Era mi manera de asegurar que al menos una persona en mi familia no tuviera que enfrentarse a las mismas ansiedades financieras que plagaban a mi hermana y por ende, a mis padres. Mis padres, Diana y Arturo, eran gente sencilla que había trabajado duro toda su vida, solo para acabar con una modesta pensión. Vivían cómodamente pero sin extravagancias. Mi madre, Diana, era el corazón de la familia, pero su amor era complicado. Adoraba a Isabel, su primogénita, y a Ethan, su único nieto. No veían ningún error en ellos. Isabel era la creativa, el espíritu libre. Yo era la sensata, la práctica. En el lenguaje de mi familia, sensata era sinónimo de aburrida, y práctica era un eufemismo para insensible. Mi éxito financiero no era visto como el producto del trabajo duro y el sacrificio. Era tratado como una especie de recurso natural, como un pozo del que la familia podía sacar agua siempre que tuviera sed. Cuando compré mi apartamento, el primer comentario de mi madre no fue de felicitación, sino un suspiro seguido de, debe ser agradable no tener que preocuparse por las facturas. Había una corriente subterránea de resentimiento, una narrativa sutil de que mi estabilidad había llegado a costa de estar verdaderamente presente o disponible emocionalmente. No veían las jornadas de 16 horas que hacía al principio de mi carrera. No veían las vacaciones que me saltaba, los eventos sociales a los que faltaba.
Solo veían el resultado. Una hija que podía escribir un cheque sin pestañear. Y se acostumbraron a ello. Esta dinámica se convirtió en el fundamento tácito de nuestras relaciones. Yo era la proveedora, la solucionadora de problemas. Ellos eran los receptores. Organizo todas las fiestas importantes porque mi apartamento era más grande y podía permitirme el catering. Pagué nuestras vacaciones familiares anuales. Siempre reservando los vuelos y hoteles. Nunca me quejé. Pensé que ese era mi papel, mi contribución a la familia. Los quería y así era como se lo demostraba. No era tan efusiva ni abiertamente cariñosa como Isabel, pero creía que mis acciones hablaban por sí solas. La cuenta de la matrícula era la máxima expresión de esta creencia. Era silenciosa. Era práctica. Y era, pensaba, un acto de profundo amor. Nunca les conté a mis padres la cantidad exacta en la cuenta, pero sabían que estaba ahorrando algo para la Universidad de Eton. Para ellos, era solo otro ejemplo de Siena siendo Siena. No captaban la magnitud. No entendían que eran cientos de miles de euros, una suma que cambiaba vidas que había cultivado cuidadosamente a través de las caídas del mercado y las incertidumbres globales. Para mí, era la llave de Eton para el futuro. Para ellos era solo otra extensión del banco familiar, un banco del que yo era la única propietaria y única depositante. Yo era la arquitecta de su seguridad, trabajando silenciosamente entre bastidores. Creía que estaban agradecidos. Pensé que entendían a algún nivel lo que estaba haciendo por ellos. El cimiento que había construido para ellos me parecía sólido, inquebrantable. No tenía idea de que estaba construido sobre arena, y la marea estaba a punto de subir. El escenario del colapso de mi mundo fue, irónicamente, una celebración. Era el 70 cumpleaños de mi padre y, como de costumbre, yo lo había organizado todo. Había reservado el salón privado de su restaurante italiano favorito, un lugar acogedor con paneles de madera oscura y el aroma a ajo y pan fresco en el aire. Había coordinado con todos sus viejos amigos y nuestra familia extendida, asegurándome de que todos pudieran asistir. Incluso había pagado por adelantado todo el evento, desde la cena de 4 platos hasta la barra libre, para que nadie, especialmente mis padres, tuviera que pensar en el coste. Quería que la noche fuera perfecta para papá, un hombre de pocas palabras pero de profunda bondad. Merecía una noche en la que se sintiera celebrado y querido sin ningún estrés subyacente. Mi hermana Isabel tenía una tarea, el pastel. Era una división de trabajo simple que parecía justa. Yo me encargaba de la compleja logística y la considerable carga financiera. Ella se encargaba del único artículo simbólico de celebración. Me había asegurado de que todo estaba en orden, un pastel de tiramisú hecho a medida de la mejor pastelería de la ciudad. Llegué al restaurante temprano para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las mesas estaban puestas con esmero, el personal estaba informado y una pequeña mesa en un rincón estaba designada para los regalos y el pastel. 1 hora después de la fiesta, todo iba sobre ruedas. Mi padre estaba radiante rodeado de sus amigos, con una copa de su vino tinto favorito en la mano. Lo observaba desde el otro lado de la sala, sintiendo una silenciosa satisfacción. Por esto trabajaba tanto para poder dar a mi familia experiencias que de otro modo no podrían permitirse. Isabel, Eton y mi madre Diana llegaron juntos, como siempre, con retraso. Isabel entró en la sala, dando besos al aire a los familiares y riendo ruidosamente, mientras Eton, un adolescente típico de 17 años, parecía preferir estar en cualquier otro sitio, pegado a su teléfono. Mi madre inmediatamente empezó a dar vueltas alrededor de mi padre, arreglándole la corbata y dándole palmadas en el brazo. Isabel se acercó a mí, dándome un rápido abrazo de un solo brazo. Todo se ve increíble, Elena. Eres una maga, dijo con voz brillante y animada. ¿Trajiste el pastel?, pregunté escaneando sus manos vacías. Su cara se ensombreció por una fracción de segundo antes de que una sonrisa ensayada reemplazara la expresión de pánico. Oh Dios mío, lo olvidé por completo en el mostrador de la cocina. ¿Te lo puedes creer? Tengo el cerebro hecho papilla últimamente, río como si olvidar la única tarea asignada para el 70 cumpleaños de su padre fuera un rasgo de carácter encantadoramente peculiar. No te preocupes, añadió rápidamente. Corro a buscarlo después de cenar. Nadie se dará ni cuenta.
Sentí un destello familiar de irritación, pero lo reprimí. No dejaría que arruinara la noche. Simplemente asentí y le dije al director del restaurante que retrasaríamos el corte del pastel. La cena transcurrió llena de risas, brindis y recuerdos compartidos. Mientras se retiraban los platos del plato principal, mi padre se levantó para decir unas palabras. Dio las gracias a todos por venir y luego dirigió su atención a su familia. Agradeció a mi madre por sus años de amor y apoyo. Habló de su orgullo por los talentos artísticos de Isabel y por su nieto Ethan, que estaba en la cúspide de la edad adulta. Luego me miró y a mí, a Elena, dijo con la voz entrecortada por la emoción: mi sensata, fiable hija, gracias por todo esto. Siempre te encargas de todo. Levantó su copa hacia mí, y la sala aplaudió. Sentí un cálido resplandor extenderse por mi pecho. Quizás sí que lo veían. Quizás sí que lo apreciaban. Ese calor, sin embargo, fue efímero. Después del discurso de mi padre, el ambiente se volvió más relajado. La gente se mezclaba y la conversación giró en torno al futuro. Específicamente el futuro de Ethan. Mi tía le preguntó: ¿a dónde tienes pensado ir a la universidad? Ethan, levantando finalmente la vista de su teléfono, enumeró varias universidades prestigiosas conocidas por sus programas de ingeniería. Vaya ambicioso, comentó mi tío. Esos lugares cuestan una fortuna. Mi madre, Diana, hinchó el pecho de orgullo. Oh, de eso no nos preocupamos, anunció a la mesa en general, con la voz resonando por la sala. Elena se encarga de todo. Creó una cuenta especial para él hace años. Algunos familiares me miraron con expresiones de admiración. Di una sonrisa pequeña y modesta, sintiéndome un poco incómoda con el anuncio público, pero también un poco orgullosa. Esta era mi contribución, y me alegraba que lo supieran. Isabel intervino, posando una mano dramática sobre su corazón. Sinceramente, ¿qué haríamos sin ella? Es nuestro propio banco familiar. Algunas personas se rieron, un sonido ligero y apreciativo. Pero entonces Ethan, que había estado escuchando con una sonrisa de suficiencia en la cara, decidió añadir su propio comentario. Señaló directamente hacia mí desde el otro lado de la mesa y dijo en voz alta y clara: sí, pero la abuela dice que en realidad no eres parte de la familia. La declaración quedó en el aire por un momento, aguda y deslumbrantemente cruel. La pronunció con la confianza casual de un adolescente, repitiendo un dato curioso que había aprendido recientemente. Durante un horrible segundo, hubo un silencio sepulcral. Luego algunas personas rieron nerviosamente sin estar seguras de si era una broma. Y entonces mi madre, Diana, y mi hermana, Isabel, empezaron a reír. No fue una risita nerviosa. Fue una risa genuina y a carcajadas, como si Ethan acabara de dar el remate a la broma más divertida del mundo. La risa fue el sonido de una bomba detonando en la silenciosa y acogedora sala del restaurante. No solo eran Isabel y mi madre. Algunos de mis primos, captando la señal, se unieron. Fue una ola de regocijo que barrió la mesa y yo fui la única que se ahogaba. Mi padre parecía desconcertado, su sonrisa del discurso todavía congelada en su cara mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Mi tío y mi tía intercambiaron una mirada incómoda, encontrando de repente el techo fascinante, pero el núcleo de mi familia, mi madre, mi hermana y el nieto al que planeaba pagarle la universidad, se reían. Se reían ante la idea de que yo no fuera realmente una de ellas. Ethan, viendo la reacción que obtenía, sonrió orgulloso como si acabara de ganar un premio. Fue en ese momento, en el eco de su diversión, que una vida de pequeñas ofensas, de ser dada por sentada, de sentirme como una extraña en mi propia casa, se fusionó en una única y brutal verdad. No solo me veían diferente. Me veían como separada. Era un recurso, una utilidad, una función, no una hija, no una hermana, no una tía. La sensata, la práctica, el banco familiar. Todos los nombres que tenían para mí eran roles, no relaciones. Mi mente repasó las palabras de Ethan. La abuela dice que en realidad no eres parte de la familia. No era solo el pensamiento desenfrenado de un niño. Era una doctrina, un evangelio familiar transmitido por la matriarca misma. Mi madre, Diana, la mujer que se suponía que me amaría incondicionalmente, era la autora de esta narrativa. Ella era quien le enseñaba a su nieto que su tía,
la que financiaba todo su futuro, era una extraña. Mientras su risa continuaba, sentí que una extraña calma se apoderaba de mí. El dolor era tan profundo, tan hondo, que trascendía las lágrimas y la ira, aterrizando en un lugar frío y silencioso. Las miré a cada una, a mi madre secándose una lágrima de risa del ojo. A mi hermana sacudiendo la cabeza como diciendo, ¡ay, ese chico! Y a Ethan disfrutando de la atención, completamente ajeno a la devastación que acababa de causar. Lentamente doblé mi servilleta, la coloqué sobre la mesa y me levanté. La risa se apagó cuando todas las miradas se volvieron hacia mí. Miré a mi sobrino y le di una sonrisa pequeña y tensa. No era una sonrisa real. Era una máscara, una armadura que me puse. Eso es algo grande que decir, Ethan, dije con la voz extrañamente firme. Luego miré a mi madre y a mi hermana, y sonó aún más gracioso oírlo. Me volví hacia mi padre, que ahora parecía profundamente incómodo y avergonzado. Feliz cumpleaños, papá. Siento irme temprano, pero no me encuentro bien. No era una mentira completa. Me sentía enferma del estómago. Antes de que nadie pudiera reaccionar, salí del salón privado, atravesé el restaurante principal y me adentré en el aire fresco de la noche. Los sonidos de la fiesta, el tintineo de las copas y el bajo murmullo de la conversación se desvanecieron a mi espalda. No corrí. Caminé con paso deliberado y medido hasta mi coche. Sentada en el asiento del conductor, la presa se rompió. La calma fría se hizo añicos y una ola de dolor crudo y agonizante me invadió. No lloré. En lugar de eso me quedé sentada allí, con las manos aferradas al volante, repasando la escena una y otra vez en mi cabeza. La risa, sus caras sonrientes. Fue una traición tan completa, tan casual, que se sintió surrealista. Durante toda mi vida adulta, había cargado con sus cargas. Había sacrificado mi tiempo, mi dinero y mis propios deseos para asegurar su comodidad y seguridad. Había creído ingenuamente que mis acciones constituían una forma de amor que reconocían, aunque no la alabaran. Pensé que éramos una unidad unida por la sangre y un afecto mutuo, aunque tácito. Esa ilusión ahora estaba hecha añicos. No era su familia. Era su patrocinadora. Y una patrocinadora, me di cuenta con una claridad escalofriante, puede retirar su financiación en cualquier momento. El viaje a casa fue un borrón. Mi mente entrenada para analizar datos e identificar patrones, ahora estaba trabajando en un tipo de problema diferente. Estaba repasando años de recuerdos, reevaluándolos a la dura luz de esta nueva revelación. Cada gracias eres un salvavidas, que ahora sonaba hueco, teñido del cálculo de una transacción. Cada vez que mi madre decía, tú puedes permitírtelo, ya no se sentía como una simple observación, sino como una afirmación de derecho. Era un patrón de comportamiento que había ignorado voluntariamente durante años, eligiendo creer en una versión de mi familia que simplemente no existía. Había estado pagando una suscripción a un club que nunca me había aceptado realmente como miembro. Me dejaban pagar las cuotas, disfrutar de la ventaja ocasional de mi generosidad, pero cuando se trataba de lo importante, mi nombre no estaba en la lista. Al llegar a mi apartamento silencioso y vacío, la vista de las luces de la ciudad se sintió diferente. Ya no se sentía como un símbolo de mi éxito, sino como un reflejo de mi aislamiento. Había construido esta vida para mí sola, y era una vida que ellos no podían comprender ni respetar. Solo entendían lo que podían sacarle. El dolor seguía ahí, un peso pesado en mi pecho. Pero algo más empezaba a formarse junto a él. Resolución. Una resolución fría y dura que se sentía tan sólida e inflexible como las vigas de acero de los rascacielos fuera de mi ventana. Se habían reído. Pensaron que mi papel en esta familia era una broma. Decidí entonces y allí que el remate iba a ser para ellos, y no sería nada gracioso. La noche después de la fiesta fue insomne. Me senté en mi despacho en casa, el brillo de mis monitores proyectando largas sombras en la pared, e hice lo que mejor sabía hacer. Analicé los datos. El sujeto de mi análisis ya no era una cartera de acciones o una tendencia de mercado. Era el enredo financiero de mi familia, un ecosistema que había creado y sostenido yo sola. Empecé por revisar cada transacción, cada transferencia, cada factura que había pagado en su nombre.
Construí una hoja de cálculo, un libro de contabilidad de mi generosidad unilateral. Las cifras eran asombrosas. No eran solo las cosas grandes como la ayuda para la entrada de la casa de Isabel o la matrícula del colegio privado. Era el constante goteo de gastos cotidianos. El seguro del coche que cubría para Isabel porque tuvo un mes difícil. Los billetes de avión para que mis padres visitaran a sus amigos en Florida cada invierno. El nuevo portátil para Ethan porque el suyo era demasiado lento para su trabajo escolar. Eran miles de euros cada año, decenas de miles a lo largo de la última década. Era un salario en la sombra para mi hermana y un complemento de pensión para mis padres, todo fluyendo desde mis cuentas sin preguntas. Verlo todo expuesto en blanco y negro, cuantificado en columnas ordenadas y sumas calculadas, eliminó la emoción y la reemplazó con un hecho crudo e irrefutable. Esto no era apoyo, era subsidio. No les estaba ayudando a mantenerse en pie. Yo era el suelo bajo sus pies, y habían olvidado cómo pararse por sí mismos. Pero la auditoría financiera era solo una parte de la historia. Necesitaba entender el porqué. ¿Por qué el desprecio? ¿Por qué la crueldad casual? Las palabras de Ethan eran un síntoma. Pero mi madre era la fuente. Necesitaba entender la narrativa que ella había estado tejiendo. Mi investigación se convirtió menos en números y más en recuerdos, en palabras que antes había descartado. Pensé en innumerables reuniones familiares. Recordé comentarios casuales que mi madre solía hacer. Elena está tan centrada en su carrera que no tiene tiempo para formar su propia familia. No molestes a Elena con esto. Está ocupada con cosas importantes del trabajo. Es diferente para Elena. Ella no tiene un hijo del que preocuparse. Había pasado años pintando un retrato de mí como una adicta al trabajo, fría y distante, emocionalmente desconectada de las cosas reales de la vida, como el matrimonio y los hijos. Mi éxito no era motivo de orgullo para ella. Era una desviación de la vida que entendía y valoraba. Isabel, con su temperamento artístico y su hijo, encajaba perfectamente en la visión del mundo de mi madre. Yo, con mis hojas de cálculo y mi soledad, no. Mis contribuciones financieras no eran vistas como actos de amor porque, en su opinión, yo era incapaz de ese tipo de amor familiar real. Por lo tanto, el dinero tenía que ser algo más. Una obligación, un impuesto a mi otredad, o quizás un torpe intento de comprar mi camino en una familia a la que no podía pertenecer orgánicamente. La realización más dolorosa llegó cuando empecé a revisar correos electrónicos y mensajes de texto antiguos. Busqué conversaciones sobre el fondo de matrícula de Ethan. Encontré un correo electrónico de Isabel de hace 2 años, después de que le informara que el fondo había alcanzado un hito importante. Su respuesta fue efusiva. Eres literalmente la mejor hermana y tía del planeta. Ethan tiene tanta suerte de tenerte. Pero luego crucé la fecha. Apenas una semana después, había publicado una serie de fotos en redes sociales de un viaje espontáneo de fin de semana a un spa de lujo con sus amigas. El pie de foto decía, me cuido porque me lo merezco. Trabajo duro, juego duro. El dinero que ahorraba al no tener que preocuparse por la educación de su hijo no se estaba utilizando para construir su propia red de seguridad. Estaba financiando un estilo de vida que no podía permitirse. Mi apoyo no era un puente hacia su estabilidad. Era una hamaca para su ocio. Yo estaba permitiendo su irresponsabilidad financiera. Luego recordé una llamada telefónica de hace 6 meses. Mi madre me había llamado, su voz teñida de pánico fingido. Los impuestos de la propiedad de mi padre estaban vencidos y su cheque de pensión se había retrasado. Se extendió sobre cómo podrían perder la casa. Yo, por supuesto, transferí inmediatamente los 5.000 euros para cubrirlo. Ahora, impulsada por una sospecha nueva y desagradable, inicié sesión en el sitio web de registros públicos del condado. Busqué su propiedad. Los impuestos se habían pagado a tiempo, un mes completo antes de que me llamara. Había mentido. Había inventado una crisis para sacarme dinero. Dinero que probablemente fue destinado a algo mucho menos urgente. Un nuevo juego de patio, quizás, o un crucero que había mencionado que quería hacer. Las piezas encajaron, formando un mosaico de manipulación y engaño. No solo me daban por sentada. Me habían estado explotando activamente.
Habían creado una narrativa en la que yo era la rara, el cajero automático sin emociones para justificar su dependencia de mí. Si realmente no era familia, entonces no era emocionalmente complicado tomar mi dinero. Era solo una transacción. Mi generosidad fue rebautizada como mi deber. Mi silencio fue interpretado como consentimiento. Mi amor fue completa y absolutamente malentendido. Todo el sistema se construyó sobre una base de mi otredad percibida. Fue una mentira cuidadosamente construida que les permitió beneficiarse de mi trabajo duro mientras me despreciaban por la misma vida que lo hacía posible. La risa en la fiesta no fue un evento repentino y espontáneo. Fue la culminación de años de bromas privadas y conversaciones susurradas. Fue el momento en que la máscara se resbaló, el momento en que su narrativa privada cuidadosamente construida se derramó al descubierto. La investigación estaba completa. Había seguido el dinero y encontrado un rastro de derecho. Había seguido los murmullos y encontrado un coro de falta de respeto. Los datos estaban ahí y la conclusión era innegable. Una corrección era muy necesaria. La rabia que esperaba sentir nunca se materializó del todo. En cambio, después de una noche de contabilidad forense de mi propia vida, me quedé con una profunda y escalofriante sensación de claridad. Las emociones son desordenadas, pero los números son puros. Los datos contaban una historia de desequilibrio y mi trabajo era corregir el mercado. Mi familia había estado operando bajo la suposición de que yo era un recurso infinito con un coste emocional cero. Mi objetivo ahora era presentarles los conceptos de escasez y consecuencias. Mi plan no nació de un deseo de infligir dolor, sino de la necesidad de restaurar un sentido de orden y justicia a mi propia vida. Fue una recalibración financiera. El primer y más significativo activo a abordar fue el fondo de matrícula de Ethan. Fue la mayor inversión individual que había hecho en el futuro de mi familia, y fue la más directamente ligada a los eventos de esa noche. Fue el fondo mismo del que mi madre se había jactado momentos antes de que su nieto anunciara mi exilio de la familia. La ironía era tan densa que podía saborearla. Esa mañana, después de unas horas de sueño intranquilo, me senté en mi escritorio con una taza de café negro en la mano. El sol estaba saliendo proyectando un brillo dorado sobre la ciudad, y el mundo se sentía silencioso, conteniendo la respiración. Inicié sesión en mi cuenta de corretaje. Allí estaba, la cuenta de custodia Ethan J. Miller. El saldo era de poco más de 482.000 euros. Era un número hermoso, el resultado de 7 años de inversión disciplinada, de capear la volatilidad del mercado, de creer en un futuro que ahora sabía que era una fantasía. Como custodio de la cuenta, tenía control legal total sobre los fondos hasta que Ethan cumpliera 21 años. Podía retirar, reinvertir o incluso cerrar la cuenta a mi discreción, siempre y cuando los fondos fueran teóricamente para el bienestar del beneficiario. Consideré lo que significaba realmente su bienestar. Era su bienestar que le entregaran un futuro al que se sentía con derecho sin ningún entendimiento del sacrificio que requería. Era su bienestar ser criado por una madre y una abuela que le enseñaban que la falta de respeto no tiene consecuencias. Decidí que no lo era. Su verdadero bienestar requería una lección de realidad. Abrí la pestaña de gestión de la cuenta. Las opciones estaban todas allí. Transferir, retirar, cerrar cuenta. Navegué a la página de liquidación. El sistema me pidió que confirmara que quería vender todas las tenencias de la cartera. Las acciones, los bonos, los fondos mutuos, todo. Hice clic en confirmar. La siguiente página preguntó a dónde debían transferirse los fondos liquidados. Introduje el número de cuenta de mi propia cuenta de ahorros personal de alto rendimiento, la que utilizaba para mis propios objetivos a largo plazo. Apareció otra casilla de confirmación. ¿Está segura de que desea proceder? Miré la pantalla durante un largo momento. Esto no era solo una transacción financiera. Era el corte de un cordón umbilical, la demolición de un puente. Era el reconocimiento final e irreversible de que la familia que creía tener se había ido. Respiré hondo e hice clic en la confirmación final. Apareció una pequeña marca verde en la pantalla con el mensaje: su solicitud ha sido procesada. Los fondos se transferirán en 1 a 3 días hábiles. Cerré el portátil. No hubo sensación de triunfo, solo una quietud sombría y definitiva.
Estaba hecho, pero eso era solo el primer paso. El fondo de matrícula era el acto principal, pero la red de subsidios recurrentes más pequeños también necesitaba ser desmantelada. Inicié sesión en mi portal de banca online. Fui a la sección de pago de facturas. Encontré el pago mensual recurrente del seguro del coche de Isabel. Hice clic en eliminar. Encontré la factura del teléfono móvil del plan familiar que pagaba, que incluía a mis padres y a Isabel. Inicié sesión en el sitio web del proveedor e inicié una transferencia de responsabilidad para sus líneas. Ahora serían responsables de sus propias facturas. El proceso duró 20 minutos. Clic eliminar. Confirmar. Siguiente. Fui a mis cuentas de tarjetas de crédito. Isabel era usuaria autorizada en una de mis tarjetas, una tarjeta, solo para emergencias, que utilizaba con alarmante frecuencia para no emergencias. Encontré su nombre en la pestaña de gestión de la cuenta y hice clic en eliminar usuario autorizado. Su tarjeta sería rechazada la próxima vez que intentara usarla. Finalmente pensé en la casa. La casa para la que había firmado como avalista. Esto era más complejo. Eliminar mi nombre de una hipoteca no es un simple clic. Requiere una refinanciación, algo para lo que ella nunca podría calificar por sí sola. Por ahora, mi nombre tendría que permanecer, pero tomé nota para consultar a mi abogado. No sería el respaldo financiero de su hogar si alguna vez dejaba de pagar. El riesgo que había asumido voluntariamente por mi hermana, era un riesgo que ya no estaba dispuesta a asumir por una extraña que vivía en mi casa. A las 8 de la mañana, había desmantelado metódica y silenciosamente toda la estructura de apoyo financiero que había construido para mi familia durante 15 años. No había gritado. No había enviado un texto enfadado. No había hecho un anuncio dramático. Simplemente había cerrado el grifo. Aún no lo sabían. Se despertarían, seguirían con su mañana completamente ajenos a que la red de seguridad que siempre había estado debajo de ellos había sido retirada. Pero se enterarían. El primer signo de problemas probablemente sería una notificación por correo electrónico de la firma de corretaje de los fondos universitarios. Una alerta enviada a la dirección de correo electrónico secundaria registrada, la de Isabel. Le informaría que el estado de la cuenta había cambiado. Y entonces la nueva realidad comenzaría a amanecer. Miré mi teléfono. Todavía estaba en silencio. La tormenta se acercaba. Había asegurado las escotillas y estaba esperando que tocara tierra. El silencio duró hasta las 8:51 de la mañana. Era un martes por la mañana y estaba en una reunión virtual con mi equipo discutiendo las proyecciones trimestrales. Mi teléfono, configurado para vibrar en mi escritorio, comenzó a zumbar. Miré la pantalla. Era Isabel. Ignoré la llamada y volví a centrarme en la presentación. Zumbó de nuevo, un ritmo frenético e insistente. Vi de reojo cómo su nombre aparecía en la pantalla repetidamente. Las llamadas entraban una tras otra sin pausa. En cuanto una llamada iba al buzón de voz, la siguiente ya estaba marcando. Era un berrinche digital. Los miembros de mi equipo en la videollamada estaban ajenos. Mantuve una actitud tranquila y profesional, haciendo una pregunta sobre las tendencias de los mercados emergentes mientras mi teléfono vibraba como un insecto atrapado. Para cuando la reunión terminó a las 9:15 de la mañana, tenía 22 llamadas perdidas de mi hermana y una cadena de mensajes de texto cada vez más desquiciados. Los primeros eran confusos. Elena, llámame. Recibí un correo electrónico raro sobre la cuenta de Ethan. Seguido de ¿qué está pasando? No puedo iniciar sesión. Luego llegó el pánico. ¿Moviste el dinero? Llámame ahora mismo. Y finalmente la rabia. Juro que si has hecho lo que creo que has hecho, te arrepentirás el resto de tu vida. También había una llamada perdida de mi madre Diana y una de mi padre Arturo. Imaginaba la escena en casa de mi hermana. Isabel mirando con incredulidad un saldo de 0. Mi madre juntando las manos a su lado. Ambas sumiéndose en un frenesí de indignación. Las dejé remojar. Me hice otra taza de café, me acerqué a mi ventana y observé el tráfico de la ciudad fluyendo suavemente abajo. Por primera vez en años, sentí una sensación de ligereza.
El peso aplastante de sus expectativas, de su derecho, se había ido. Ya no era responsable de sus decisiones, de su futuro, ni de sus sentimientos. Bebí mi café despacio, deliberadamente. Decidí que respondería la próxima vez que Isabel llamara. No tuve que esperar mucho. A las 9:25 de la mañana, mi teléfono volvió a sonar. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, poniéndolo en altavoz y colocándolo en mi escritorio. Hola, Isabel, dije con la voz tranquila. El sonido que salió del altavoz no fue un saludo. Fue un grito, un sonido crudo y gutural de pura furia. ¿Qué has hecho? No estoy segura de a qué te refieres, respondí, mi tono deliberadamente neutral. No te atrevas a hacerte la tonta conmigo. El dinero de la matrícula de Ethan. Se ha ido. Todo. ¿Dónde está, Elena? Está a salvo, dije simplemente. Está en mi cuenta. ¿Tu cuenta? ¿Tu cuenta? Ese es dinero de Ethan. Has robado el futuro de tu sobrino. La hipocresía era asombrosa. Gritó y gimió un torrente de acusaciones e insultos. Era un monstruo. Era celosa. Era amargada porque no tenía familia propia. Y entonces llegó la frase que había estado esperando. No tienes corazón. Dejé que su furia me envolviera, escuchando pacientemente hasta que finalmente hizo una pausa para tomar aliento. El silencio se prolongó por un momento antes de que hablara. Mi voz, todavía tranquila pero ahora teñida de acero. Sin corazón, repetí saboreando la palabra. Es una elección de palabras interesante. Hablemos de lo que es tener corazón. Isabel, continué antes de que pudiera interrumpir. Tener corazón es enseñarle a tu hijo que la tía que ha pagado su colegio privado, sus facturas médicas y todo su futuro, en realidad no es parte de la familia. Tener corazón es reírse cuando él lo dice delante de ti, delante de toda la gente. Tener corazón es fomentar una cultura de falta de respeto hacia la persona que ha sido tu salvavidas financiero durante más de una década. Podía oírla balbucear al otro lado, pero seguía adelante. Ese dinero no era de Ethan. Era mío. Era un regalo que planeaba hacer. Un regalo condicionado a la idea de que éramos una familia que se amaba y respetaba mutuamente. La fiesta del sábado dejó cristalino que no lo somos. No puedes burlarte del banco familiar y luego sorprenderte cuando cierra sus puertas. De repente otra voz se escuchó en la línea. Era mi madre. Elena, esto ya es suficiente, chilló, habiendo agarrado evidentemente el teléfono de Isabel. Estás castigando a un niño por una broma tonta. Estás arruinando su vida por nada. Te exijo que devuelvas ese dinero ahora mismo. Hola, madre, dije, mi voz volviéndose aún más fría. No estoy castigando a un niño por una broma. Estoy respondiendo a un sentimiento que tú creaste. La abuela dice que no eres parte de la familia. Esas fueron sus palabras. Tus palabras. ¿De verdad pensaste que podías envenenar a tu nieto en mi contra y yo seguiría feliz de entregarte $500,000? ¿Pensaste que mi dinero venía sin mis sentimientos adjuntos? Siempre has sido demasiado sensible, lloró. Y tú siempre has sido demasiado complaciente, repliqué. Durante años me habéis tratado como a un cajero automático y os dejé. Ese fue mi error. Pero el servicio ahora está permanentemente desconectado. La educación universitaria de Ethan es ahora responsabilidad de Isabel. Sugiero que empiece a actualizar su cartera. Porque esas prestigiosas escuelas de ingeniería son, como señaló mi tío, muy caras. Podía oír a Isabel sollozar de fondo. Mi madre se quedó sin palabras por un momento. Luego intentó una táctica diferente. ¿Y tu padre? Esto le romperá el corazón. El corazón de mi padre ya se rompió el sábado por la noche cuando tuvo que ver a su esposa y a su hija mayor reírse de la humillación pública de su hija menor, dije. Y hablando de papá, su regalo de cumpleaños está en camino. He creado un fideicomiso que depositará una pequeña suma en su cuenta personal cada mes para sus aficiones. Es solo a su nombre, así que tú e Isabel no podéis tocarlo. Esa es mi última contribución familiar. Y con eso colgué. El silencio en mi apartamento era absoluto. El teléfono no volvió a sonar.
La confrontación había terminado. La onda expansiva había golpeado. Y ahora solo quedaba el resultado. Las semanas que siguieron a la llamada telefónica fueron un estudio del silencio. El flujo constante de mensajes de texto, llamadas y correos electrónicos de mi familia, que había sido el ruido de fondo de mi vida durante años, cesó por completo. Era como si se hubiera apretado un interruptor. Fui excomulgada. Ya no hubo por favor ni perdón ni exigencias enfadadas. Solo un vasto y resonante silencio. Al principio fue desconcertante. Me encontraba instintivamente revisando mi teléfono en busca de mensajes que no estaban allí. Pero pronto el silencio se transformó de una ausencia a una presencia. Se convirtió en paz. Se convirtió en libertad. Me di cuenta de cuánta de mi energía mental y emocional había sido consumida por ellos, preocupándome por las finanzas de Isabel, anticipando el próximo comentario pasivo-agresivo de mi madre, planificando y pagando eventos diseñados para hacerlos felices. Con esa carga levantada, tuve espacio para respirar, para pensar en lo que quería. Aproximadamente un mes después, recibí una carta de un abogado. Isabel estaba intentando demandarme por el dinero de la matrícula de Ethan, alegando que tenía un deber fiduciario y que los fondos eran un regalo irrevocable. Se la reenvié a mi propio abogado, a quien ya había consultado. Su respuesta fue rápida y tranquilizadora. Como custodio de una cuenta UTMA, tenía amplia discreción. Dadas las circunstancias de manipulación emocional y el hecho de que Ethan aún era menor de edad, su caso era increíblemente débil. Redactó una respuesta tan afilada y legalmente sólida que nunca volvimos a tener noticias de su abogado. El intento, sin embargo, fue revelador. Su primer instinto no fue la reflexión ni el arrepentimiento. Fue el litigio. Fue la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Mi padre fue el único que se puso en contacto. Me llamó unas 2 semanas después del incidente. Su voz estaba cansada y pesada de tristeza. Lo siento, Elena, dijo. Por lo que pasó, por todo. Debería haber dicho algo. Está bien, papá, respondí. Y lo decía en serio. Mi padre era un hombre pasivo atrapado entre 3 mujeres de voluntad fuerte. No podía culparlo por no saber cómo navegar la tormenta. Hablamos durante mucho tiempo, más de lo que habíamos hablado en años. Le conté sobre el fideicomiso que había creado para él y él lloró. Fueron lágrimas silenciosas de gratitud. Hicimos planes para almorzar, solo nosotros 2, la semana siguiente. Fue el comienzo de un nuevo tipo de relación con él, una construida no sobre la obligación o los grandes gestos, sino sobre una conexión simple y genuina. El dinero del fondo de matrícula se quedó en mi cuenta de ahorros, acumulando intereses. No lo toqué durante 6 meses. Necesitaba separarlo de su doloroso pasado y decidir cuál sería su nuevo propósito. Ya no se trataba de asegurar un futuro para alguien que no me respetaba. Se trataba de honrar el arduo trabajo y el sacrificio que lo crearon en primer lugar. Decidí dividirlo. Una parte fue a mi propio fondo de jubilación, reforzando mi propia seguridad futura. Otra parte la utilicé para iniciar una fundación de becas a nombre de mi padre para estudiantes desfavorecidos que esperaban cursar títulos en campos STEM. Quería que el dinero fuera a jóvenes que entendieran su valor, que no lo vieran como un derecho sino como una oportunidad que cambiaba la vida. El resto lo utilicé para vivir. Me tomé las vacaciones que siempre había pospuesto. Reduje un poco mis horas de trabajo, intercambiando un poco de ingresos por más tiempo. Invertí en mí. En cuanto a Isabel y Ethan, escuché fragmentos de noticias a través de la red familiar, vi a mi padre. Isabel se vio obligada a aceptar un trabajo a tiempo completo en una firma de marketing corporativo. Sus sueños freelance quedaron en suspenso, reemplazados por la realidad de necesitar un sueldo fijo y beneficios. Ethan no fue a una prestigiosa universidad de ingeniería. Estaba asistiendo a un colegio comunitario local, presumiblemente con planes de transferirse a una universidad estatal más tarde. Estaba trabajando a tiempo parcial para ayudar a pagarlo. No sé si alguna vez aprendió la historia completa o si entendió las consecuencias de su broma. Quizás algún día lo haga. No albergo ningún odio hacia ellos. Lo que siento es una profunda sensación de desapego,
como si estuviera leyendo sobre personajes de un libro cuyas vidas ya no se cruzan con la mía. Mi definición de familia ha cambiado. Ya no se trata de sangre u obligación. Se trata de respeto mutuo, apoyo y amor. Mi familia es ahora el círculo de amigos cercanos que he cultivado a lo largo de los años, aquellos que celebran mis éxitos sin resentimiento. Son mis almuerzos tranquilos con mi padre. Son las cartas de gratitud que recibo de los becarios. Sigo siendo la sensata, la práctica, pero ya no soy el banco familiar. Mis activos son míos, y los invierto sabiamente en personas que comprenden su verdadero valor. Y mi vida, una vez un silencioso sistema de apoyo para otros, es ahora una entidad vibrante y próspera por derecho propio. Finalmente soy miembro de pleno derecho de mi propia familia.